Muy buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidos a su canal de YouTube, de El Partido de Dios, Teocracia, Venezuela. En esta mañana vamos a tocar un tema de mucha importancia, de mucho interés en el momento crítico que está viviendo toda esta nación. Vamos a hablar sobre señales de guerra en Venezuela. ¿Cuáles son las señales de guerra? ¿Qué nos indican esas señales? ¿Qué podemos esperar todos los habitantes de este país? ¿Qué puede acontecer? Debemos de estar preparados y preparadas. Verdaderamente, en realidad, se cierne la amenaza de la guerra sobre toda esta población. Son preguntas que tenemos que hacernos. Hay mucha gente que vive despreocupada, distraída, pendiente de otras cosas. No presienten el peligro en que se encuentran sus vidas y las vidas de los seres queridos. No, ni siquiera lo intuyen, porque están totalmente enajenados, metidos en los deleites, los placeres, las vanidades. No tienen tiempo siquiera para tratar, hacer un esfuerzo por interpretar la realidad que se está viviendo. No tienen tiempo para eso. Por lo tanto, este tipo de personas, estos eventos catastróficos, los toman totalmente desprevenidos y entonces no saben qué hacer. Son presas del pánico. No están preparados emocionalmente, psicológicamente, para una situación de desastre bélico. No están preparados para eso, emocionalmente. Y tratan en su mente de alejar tal posibilidad. Simplemente se bloquean, se cierran, se colocan unos tapaojos para no ver, porque no quieren ver, no quieren oír y no quieren entender. Este tipo de personas ni siquiera prestan atención a este tipo de análisis y de reflexión. Pero acá en este pueblo hay gente con madurez, gente sobria, gente que está verdaderamente preocupada y busca la información imparcial. Porque el problema es que la información también se distorsiona cuando viene de un lado o del otro, cuando viene del oficialismo o viene de la oposición. Ahí se distorsiona, porque cada uno analiza e interpreta la realidad desde sus deseos, desde sus intereses, y no hay objetividad, no hay imparcialidad en el análisis de la información. Todo lo contrario a lo que ocurre con nosotros acá en este canal, en el Partido de Dios, el Partido de la República de Yahweh, el canal de Yahweh en América. Acá es la objetividad, la imparcialidad, el análisis de los acontecimientos, de los eventos, según las evidencias se vayan presentando, sin importarnos ni izquierda ni derecha. No estamos mezclados en eso. Vamos a buscar la dirección de nuestro Dios en una breve oración.
porque somos hombres espirituales, mujeres espirituales. Tenemos que buscar la palabra de Yahweh, que sea Él quien, utilizando este instrumento humano, pueda hacer llegar palabra de Él a ustedes. Este instrumento no tiene ningún valor. El valor lo tiene es la palabra, y la palabra que viene de Yahweh. Y ella es la que vence. No es este instrumento el que vence, es la palabra que estoy hablando, que no es mía, sino que viene del cielo, de Yahweh. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Suyo es el gobierno, el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Padre Yahweh, le suplico, Señor, que en este momento en que estoy frente a esta cámara, Señor, para hablar a este pueblo, Padre mío, que sea yo echado a un lado totalmente. Tome usted posesión, Señor, de mi persona como instrumento, como un megáfono, como un micrófono, Señor, desde el cual hablar usted a la mente, al corazón, al alma, al espíritu de este pueblo, de manera que pueda usted, Señor, hacer ese gran milagro de despertar la conciencia, la sensibilidad y la necesidad, Señor, de búsqueda de usted, de colocarse de su lado, de convertirse del gobierno de las tinieblas, de los Illuminatis, de los masones, Señor, a su modelo, a su sistema, a su gobierno, a sus leyes, a sus mandamientos, Señor. Que ese milagro pueda ocurrir para que este pueblo encuentre el camino de su redención y de su salvación, de su liberación, Señor. Padre mío, se lo pido por el nombre santo, santísimo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahoshua. Amén. Bien, vamos a una cita bíblica. Bien conocida esta profecía en la historia cristiana. Señales antes del fin. Y con esto le damos introducción al tema. Capítulo 24, empezando en el verso 3 del Evangelio según San Mateo. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo. ¿Qué es el siglo? El siglo es el ordenamiento de cosas. El siglo es el sistema dominante, el sistema global. En ese momento histórico, el siglo I, se titula Antiquus Ordo Seclorum, antiguo orden secular, un ordenamiento de cosas desde los dioses antiguos de Roma, de Persia, de Grecia, de Babilonia. Desde ellos se había levantado ese ordenamiento que en parte era ordenamiento social, moral, cultural, económico, político, jurídico, espiritual. Todo ese ordenamiento tiene un nombre: el siglo. Sinónimo de siglo, el mundo, el sistema, el seclorum, orden secular. Entonces preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del sistema de cosas? El fin del mundo. No es el fin de la humanidad, de los seres humanos, sino el fin del sistema de dominio global. Atención, estudiantes de teología, teólogos, maestros de teología. Respondiendo Jesús les dijo:
mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya eso ocurrió. Muchos vinieron ya diciendo soy el Cristo. Y ahí están en la historia, con sus nombres y sus apellidos. William Marion Branham, William Soto Santiago, José de Jesús Miranda, por citar algunos. Ahí tenemos otro nuevo Cristo. Es Atacusi Elías Atacusi Gamonal, otro falso Cristo. Y hay muchos, hay incluso Cristo Lisbeth, la esposa del fallecido Cristo hombre llamado José de Jesús Miranda. Ya llegaron, eso se cumplió. Entonces, la primera señal es la llegada de esos señores, y ya esos señores llegaron. O sea que ya es una señal cumplida. Y oiréis de guerra. ¿De qué estamos oyendo? De guerra. Y rumores de guerra. Hay rumores de guerra en Venezuela. Ya eso es notorio. Pero aquí dice, mirad que no os turbéis, o sea, no tengáis preocupación, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, no es el fin del sistema. La llegada de los falsos cristos y los rumores de guerra no son el fin concretamente del ordenamiento del sistema, que en aquel tiempo fue democracia y en este tiempo también es democracia el sistema. El mundo es democracia. El siglo. Bien. Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Todo conforme a la profecía. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, o sea, de los gentiles, de los paganos, de los mundanos, de los que han convertido su vida al modelo masónico. Seréis aborrecidos de ellos. ¿Por qué seréis aborrecidos? Porque sois contrarios. Al ser contrarios, por supuesto, ellos os hallan o nos hallan en oposición a ellos y en oposición a su modelo, y por eso tienen que odiarnos, tienen que aborrecernos. Y nos aborrecen por causa del nombre de Yahoshua, porque Él es el que trae este sistema que nosotros hemos adoptado, que es el sistema teocrático en un mundo democrático. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Puntos suspensivos. Allí tenemos el panorama que nos presenta, el panorama profético, el escenario profético que nos presenta el evangelista. Señales de guerra en Venezuela. ¿Tendremos guerra en Venezuela? Ya estamos en guerra. En Venezuela estamos en guerra en este momento. Y aquí es donde empezamos el análisis de los acontecimientos, de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué digo que estamos en guerra? Primeramente porque la guerra no comienza en su fase caliente, que es la guerra de cañones, la guerra de balas, la guerra de explosivos, la guerra de tanques, de aviones, de bombardeos. No es así como comienza la guerra. La guerra comienza en una etapa, en una fase que se llama la Guerra Fría. Y la Guerra Fría tiene que ver primeramente con las tensiones diplomáticas, las sanciones, la aplicación de sanciones, los saboteos
saboteos a las naciones a las cuales ya se les ha declarado la guerra. Y entonces esas naciones, producto de los bloqueos, producto de las sanciones, comienzan a vivir lo que se llama economía de guerra. Y la economía de guerra significa hambre, escasez, colas, inflación, altos precios. Es la etapa, la fase que se llama la Guerra Fría. Ahorita en Venezuela estamos en Guerra Fría, pero ya entrando en grado de tibieza, o sea, porque comienzan a producirse brotes de violencia. Y esos brotes de violencia poco a poco se van incrementando y se van incrementando hasta que producen nuevas reacciones que a su vez van encendiendo el conflicto, van agudizando el conflicto, va pasando a un grado de mayor intensidad el conflicto. Estamos en guerra en Venezuela. Y cuando el primer mandatario nacional le dice a la nación, tengan pipas de agua preparadas. Segundo, tengan velas, tengan radiotransitores. ¿De qué está hablando? De que teme de que el servicio de agua a nivel nacional sea suspendido de manera definitiva. Ese es uno de los temores. Cuando ya no hay agua a través de tuberías, entonces lo que queda es la reserva de agua. Y comenzamos a entrar en una crisis por falta de agua, una crisis de sed, que va haciendo que la gente vaya entrando en desesperación. Pero por otra parte, tendríamos entonces que al no haber electricidad, las velas son señales de el temor que existe que la electricidad sea suspendida de manera definitiva y total. No se sabe, no se sabría por cuánto tiempo. Tendríamos que hablar de suspensión indefinida. ¿Por qué? Porque no se puede poner fecha cuando se restablecería el servicio eléctrico. Tengan velas. En ese caso serían cajas de velas, reservas de velas. Pero ¿qué nos habla las velas como señal de qué nos habla? Nos habla de no hay bancos, no hay cajeros automáticos, no hay puntos de venta. Si no hay eso, por supuesto que tampoco hay empleo, no hay trabajo, y se van agotando las reservas de comida. Y en la medida que se van agotando las reservas de comida, para aquellos que tienen la posibilidad de tener reservas, porque el que no tenga posibilidad de tener reservas, entonces ese sí es verdad que entra en desesperación, en angustia, mayor aún si tiene hijos pequeños. Señales de guerra en Venezuela. Estamos ya en guerra. No estamos en tiempo de paz. Estamos en tiempo de guerra. En su primera fase, la Guerra Fría. Radios. Un radio. ¿Por qué un radio? Porque tendrá que usarse con baterías. Se usa con baterías, entonces ya no hay
ni celulares, uso de celulares, de tablets, de lactos, televisores, pasaríamos a los radios de batería transitores, para quizás captar alguna emisora exterior de acuerdo al número de bandas que tenga ese radio, la potencia que tenga ese radiecito y la posibilidad que alguna emisora con planta eléctrica, mientras tiene reserva de combustible, pueda ir transmitiendo algunas noticias que le puedan ir dando señales a la población de cómo va evolucionando el conflicto. Mucha gente buscará refugio en los sótanos. Darán allí en los sótanos familias enteras, sin moverse. Y luego vamos entrando poco a poco, porque cuando ya cunde la desesperación y la población entonces se levanta, la población se alza buscando sobrevivir, entonces es necesario imponer el orden, y ahí es donde entra la fuerza represiva. Y esa fuerza represiva significa, porque el ser humano perteneciente al reino animal, con hambre, no razona, y no razona aún ni siquiera frente al peligro. Y muchas veces la fuerza brutal tiene que imponerse para poder lograr un mínimo de control. Y ahí es donde se van dando los grandes abusos, los grandes crímenes de guerra, que son los que provocan entonces la intervención extranjera. La intervención en favor de la población, supuestamente, pero que también vienen a cometer también su número de abusos y a apoderarse de las riquezas. Porque la nación que pierde la guerra tiene que pagar el costo de la guerra con sus mismas riquezas. Una situación de guerra en Venezuela. Esta es la situación que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿qué esperanza hay para quienes tenemos que vivir la experiencia de la guerra, de la violencia? Allí es donde nosotros nos vamos a la palabra, aquella palabra tan linda, tan bella, que muy pocos han sabido interpretar. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahweh. Muchos líderes espirituales, muchos clérigos conocen este texto bíblico, mucha gente en iglesias conoce esta cita bíblica. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahweh. Ahora, son muy pocas las personas que interpretan el significado de esa palabra, porque entonces tendríamos que irnos a entender lo que significa la palabra nación. ¿Qué es nación? Porque nación no es multitud. Nación es Estado. El Estado es nación. La nación, Estado. La nación, toda es un Estado. Es una sociedad.
es un gobierno. La nación está compuesta de varias cosas. 1, territorio. 2, población. 3, Estado. 4, gobierno. 5, leyes. Todo eso constituye la nación. O sea que cuando estamos hablando del gobierno, estamos hablando de la nación. Cuando estamos hablando del Estado, estamos hablando de la nación. Cuando estamos hablando de la sociedad, de la población asociada, estamos hablando también de la nación. Entonces, cuando dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahweh, está hablando no de una parte, no de la gente solamente, está hablando de todo lo que conforma la nación. Por eso pudiéramos entonces decir, bienaventurado el Estado cuyo Dios es Yahweh. Bienaventurada la sociedad cuyo Dios es Yahweh. Bienaventurado el territorio cuyo Dios es Yahweh. Ahora, Yahweh, Dios del Estado, quiere decir, está hablando de un Estado convertido a Dios. Ahora, un Estado convertido a Dios es un Estado que está protegido, porque dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una nación cuyo Dios es Yahweh es una nación guardada por la sombra del Omnipotente. Ahora, el problema es cuando la nación no tiene a Yahweh por Dios. Porque, ¿qué significa la palabra Dios? Dios equivale a mandatario. Si no manda, si no gobierna, no es Dios. Dios es el que gobierna, y gobierna con unos mandamientos específicos. Si Yahweh es el Dios del Estado, entonces quiere decir que el Estado obedece las leyes de Yahweh. Y de esa forma, Yahweh es el Dios del Estado, que quiere decir el gobernante del Estado, aquel a quien el Estado obedece. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahweh, quiere decir bienaventurada la nación que obedece los mandamientos de Yahweh. Pero no puede ser bienaventurada la nación que vive en rebelión, en oposición contra Yahweh. Ella no tiene ninguna protección, no vive bajo la sombra del Omnipotente. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro. En un escenario de guerra, una nación en guerra, una nación en conflicto, la única protección que existe viene de parte de Yahweh. Pero Yahweh no protege, no puede proteger, no puede guardar a aquel que está en rebelión, que está en oposición a sus leyes, a sus mandamientos. Eso hay que tenerlo claro. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahweh. ¿Por qué? ¿Por qué es bienaventurada? Es bienaventurada porque está protegida. Por eso es que es bienaventurada, porque cuenta con una protección, porque cuenta con una gracia. Yahweh es su libertador. Ella puede tener la seguridad en Yahweh, que aunque se levante el mundo entero contra ella, no van a poder vencerle. Y no van a poder vencerle porque tiene a Yahweh de su parte. Ahora sí se entiende, ¿no? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahweh. Ahora, en el caso concreto de Venezuela, ¿pudiéramos decir que Yahweh es el Dios de Venezuela? No, no lo es. Nosotros vemos lo que dice Proverbios 14:34, dice: la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, ahí está bien claro.
La justicia engrandece la nación. ¿Qué impera en Venezuela? ¿La justicia o la injusticia? La injusticia. Y la injusticia no la engrandece, la empequeñece. El pecado afrenta a las naciones, se avergüenza a las naciones. Y no está hablando del individuo, está hablando de la nación entera, del Estado, avergüenza al Estado. La injusticia lo empequeñece la nación y el pecado la avergüenza. Yahweh no es el Dios de una nación bajo un modelo de injusticia, bajo un modelo de pecado. Yahweh no es el Dios de esa nación. Entonces, estamos claros de que no tenemos como nación, nosotros los que vivimos bajo la teocracia tenemos la protección de Dios, aún en tiempo de guerra. Pero Venezuela no tiene protección de Dios. Venezuela no tiene protección, porque Yahweh no es el Dios de Venezuela. Venezuela es una nación sin Dios, o por lo menos sus únicos dioses serían los dioses de la masonería. Esos serían los dioses de Venezuela, que no la pueden proteger. Señales de guerra en Venezuela. Son evidentes las señales. Ahora esas señales nos van mostrando el grado de peligrosidad. Esas señales nos van indicando a nosotros cómo vamos pasando de un nivel, del nivel de guerra fría al nivel de guerra caliente. Presencia de tropas extranjeras en Venezuela, de especialistas, de técnicos militares, de científicos militares en Venezuela, y de armamento de misiles que preocupan a la región. Esa presencia de tropas extranjeras y de armamento que no podemos asegurar que tengan cabezas nucleares, porque sería, tremendo, porque significaríamos verdaderamente una amenaza. Nos entenderían como una amenaza si los misiles tienen cabezas nucleares. Entonces, la presencia de profesionales acá en el territorio, de profesionales de la guerra, pero también aquí están metidos ya los perros de la guerra, que son los que venden armas, que son los que trafican con armas, los grandes empresarios de la destrucción y de la muerte, llamados los perros de la guerra. Venden chatarra militar recuperada, venden todo tipo de armas. Son empresas privadas que trabajan con las naciones que están a punto de entrar en conflicto. Cuando un grupo de naciones o dos naciones están a punto de entrar en conflicto, en ese momento es el negocio, el gran negocio de los perros de la guerra. Ya están acá los perros de la guerra, porque están seguros del negocio. Olfatean el negocio estos perros, lo olfatean, y por eso están acá negociando su mercancía de muerte. Aparte de ellos, de los perros de la guerra, tenemos también, hay acá un hervidero de espías, porque se trafica con la información también. Comienza a ser valiosísima la información estratégica, comprar y vender información de un país a otro país.
Entonces esto es un hervidero de espías nacionales e internacionales, pendientes, haciéndole seguimiento al conflicto. Estamos a la puerta de una guerra, y cuando hablamos de guerra, las guerras son una cosa y las batallas son otras, porque hay batallas que se libran en diferentes frentes, pero la guerra, después de pasar por muchas batallas, entonces finaliza la guerra. Cuando finaliza la guerra, la nación es otra, la gente es otra, el dolor la ha transformado, la gente ha aprendido. Venezuela, lamentándolo bastante, necesita aprender. Cuando salimos de un conflicto, de una guerra, podemos entonces querer más, amar más, valorizar más la vida. Es el momento en que podemos encontrarnos como hermanos. Es el momento en que podemos entonces abrazarnos y perdonarnos y deponer todos los odios. Sembrar el pasado. Sembrarlo no. Sembrarlo no, porque saldría nuevamente, surgiría el pasado. Hay que deshacerlo. Totalmente el pasado. Olvidar el pasado, para vivir el presente y en el presente ir construyendo el futuro, la nueva nación. Debemos saber una cosa, que no podemos, nunca una nación podrá lograr la paz, la dignidad, la justicia, el respeto, excluyendo a Dios de sus leyes, excluyendo a Dios de su modelo, ignorando los mandamientos. Nunca, jamás. Y ese es el error cometido por toda esta población, que pretendieron que podían levantar una nación sin Dios, sin las leyes de Dios, ignorando las leyes de Dios, para vivir un modelo de no libertad, sino de libertinaje, un modelo profundamente mundano, profundamente corrupto, profundamente inicuo. Y ha llegado el momento de que ese modelo desaparezca Venezuela. Ya lo he explicado en otros vídeos. La palabra suela, búsquela ahí en el diccionario, es disminutivo despreciativo. Todo lo que es suela es disminutivo despreciativo. Despreciativo quiere decir sin valor alguno, sin ninguna importancia. Pero esta población, todo este pueblo, es un pueblo que tiene mucha importancia para su creador y quiere darle un nombre nuevo, un nombre que hable de su grandeza, del sitial donde Yahweh quiere colocar a esta nación. Y por eso es necesario cambiarle el nombre. No se llamará Venezuela, República Teocrática de Yahweh, para ser llamados de su nombre. Un nuevo modelo de sociedad que incluye a Dios, que incluye las leyes de Dios, el respeto a las leyes de Dios, la obediencia a las leyes de Dios. Una sociedad sumisa a Dios, un Estado al servicio de Dios. Eso es lo que viene después de la guerra. Y por eso es necesario que nosotros ahorita, los que creemos en este proyecto, que somos la Israel del Sur, la nueva nación que nace en este continente, la nación de Dios, los que creemos en este proyecto de nación, este proyecto de nueva sociedad, es necesario que nos vayamos identificando. Nosotros somos israelitas, somos la Israel del Sur, somos el nuevo pueblo de Yahweh en este continente. Tenemos que creerlo, tenemos que tener fe en eso, tenemos que involucrarnos en eso, y sabemos que vamos a atravesar todo este conflicto, toda esta experiencia.
Ahora, en medio del conflicto, es necesario que nosotros, todos, nos reconciliemos, nos perdonemos y aprendamos de una vez ya que el odio no es de Dios. El odio no es de Dios. Dios no nos ha pedido que odiemos. Si usted odia, déjeme decirle, si usted odia, usted no es cristiano. Usted no es cristiana. Porque Dios no nos ha dado mandamiento de odiar a nadie. La persona que odia tiene que arrepentirse. La persona que tiene odio en su corazón no puede al mismo tiempo tener amor. Por favor, entiéndalo. Depongamos el odio para que nos salvemos en medio de todas las cosas que están por acontecer en este país. Llenémonos de amor. Llenémonos de paz en medio del conflicto. Llenémonos de amor, aún de alegría y de felicidad. Muchísimas gracias por su atención. Que Yahweh nuestro Dios le bendiga a usted, a su pareja, a su familia. Muchísima más información sobre el proyecto República Teocrática de Yahweh en sus líneas generales, visite nuestro sitio web en internet en www.tobczla.blogspot.com. ¿Alguna duda? Escríbanos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com o puede escribirnos, enviarnos mensaje de texto al 0424-255-7182. Pronto vamos a trabajar con el nuevo canal, que está aquí colocado el enlace allí en la portada de este canal. Ahí está el enlace. Se titula El Canal de Yahweh. Ahí empieza el nuevo trabajo, el Canal de Yahweh. Vamos a bendecir al pueblo de acuerdo al ordenado por Yahweh. La bendición sacerdotal. Le voy a bendecir en nombre de Yahweh y usted quedará bendito. Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: ustedes son Israel, Israel del sur. Nosotros somos Israel del sur. Yahweh te bendiga y te guarde. Amén. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Y tenga de ti misericordia. Amén. Yahweh alce sobre ti su rostro, amén, y ponga en ti paz, amén. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice Yahweh. Padre Yahweh, he colocado tu nombre, Señor, sobre este pueblo pequeño, Señor, que va creyendo, pero que va creciendo cada día, porque es el grano de mostaza, Señor, que es sembrado en la tierra, no es sembrado en el cielo, es aquí en la tierra donde se siembra el grano de mostaza, y que ese grano de mostaza es el reino. El reino como un grano de mostaza sembrado acá en la tierra, concretamente en este espacio que hoy se llama Venezuela. Aquí está, Señor, ya ha sido sembrado, Padre. Y ese grano, Señor, es hombres y mujeres, Señor, que van creyendo en tu gobierno, en tus mandamientos, en tus leyes, que van acomodando sus vidas a esos mandamientos, Señor, para que, Señor, ser ordenados y regidos por usted, para ser pueblo suyo, para ser nación suya, de acuerdo a 1 de Pedro 2:9, nación santa, Señor. Para que usted tenga pueblo acá, Señor, para que usted guarde, bendiga este pueblo de acuerdo a su promesa y como dice también los llamados de su nombre, Padre bendito. Entonces pido, Señor, la bendición sobre todo este pueblo, sobre toda esta población, Señor, que va creciendo, extendiéndose en este territorio, Señor, y más allá de su frontera, Señor, hacia el gran imperio de Yahweh, el gran imperio de Yeshua, de Cristo, Señor, para vencer al diablo, vencer el proyecto de los masones Illuminatis acá, Señor, destruir su modelo y entonces que todo quede, Señor, bajo su poder, bajo su dominio, Señor, bajo los pies de Cristo, Señor. Gracias, Padre bendito, por utilizarme, Señor, como su instrumento, Padre. Le doy gracias por haberme acompañado hasta el día de hoy, haberme proveído, Señor, para mis necesidades materiales, para seguir adelante con este ministerio, para alcanzar los 30 millones de personas, como usted me ordenó con este mensaje, Señor, para que quede sembrada su palabra, Señor, su proyecto, Padre, y que siga creciendo, Señor, después de mi partida, Padre.
Gracias por haberme mantenido, Señor, con vida hasta este día de hoy, y por todas las personas que has puesto en torno de mí para bendecirme, Señor, en todo este esfuerzo, Señor. Gracias, Padre, Yahweh Sabaoth, por su nombre santo y por el nombre santo de Yahoshua. Amén. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.